Bienvenidos al Jardín Arcano, un remanso tranquilo donde las cartas florecen con sabiduría. Hoy exploraremos qué nos enseña el tarot sobre el miedo al cambio desde una perspectiva espiritual, reflexionando sobre lo que el tarot puede revelarnos sobre esta experiencia, esta emoción. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad, esta sincronía indica que este mensaje puede ser importante para ti. Hoy nos acompaña el Joie de Vivre Tarot, que fue concebido y desarrollado por Paulina Cassidy, una artista multidisciplinar nacida en Canadá, cuyo trabajo se ha caracterizado por la constante exploración de lo imaginario, lo mágico y lo emocional. Cassidy es reconocida por su estilo visual, inconfundible, una fusión entre el arte naif, el simbolismo onírico y una estética que remite al arte outsider. Su trayectoria artística abarca no solo la ilustración, sino la música y la escritura, disciplinas que convergen en sus obras visuales para conformar una propuesta creativa integral. El tarot para Cassidy no constituye únicamente un sistema simbólico, sino una forma de conectar con las capas profundas del alma y del inconsciente. El proceso de creación de Joie de Vivre Tarot fue, según declaraciones de la misma autora, un ejercicio de canalización intuitiva. Cada carta fue concebida como una entidad autónoma, con personalidad, historia y energía propia. Esta forma de trabajo responde a una visión holística del tarot en la que las cartas no son simples representaciones gráficas de arquetipos, de símbolos, sino presencias vivas que pueden dialogar con el lector. Cassidy ha mencionado en diversas entrevistas que muchas de sus imágenes le llegan, entre comillas, durante estados de contemplación o meditación, lo que sitúa su proceso creativo en un marco espiritual casi visionario. Esta dimensión intuitiva se complementa con un conocimiento sólido del simbolismo tradicional del tarot, que al artista reinterpreta desde su universo simbólico personal. El Joie de Vivre Tarot responde a esa creciente popularización del tarot como herramienta de autoconocimiento a partir de la primera década del siglo XXI, en un entorno marcado por la proliferación de barajas alternativas y la emergencia de una sensibilidad neoespiritual. La propuesta de Cassidy se alineó con esa tendencia que buscaba recuperar la dimensión mágica, terapéutica, onírica del tarot, alejándose de esos usos puramente adivinatorios o esotéricos muy cerrados, muy complejos. Sin embargo, el trabajo de Cassidy se distingue por su coherencia estética y simbólica, que la ha consolidado como una obra interesante, singular en el ámbito del tarot contemporáneo. Paulina Cassidy no solamente se ha limitado a Joie de Vivre, este tarot maravilloso, sino también ha creado otras barajas igualmente valoradas, como el que me encanta, Paulina Tarot, y otro que también es maravilloso, Spirit Sang Tarot, que continúan expandiendo su imaginario personal y su propuesta simbólica tan original, tan interesante. Joie de Vivre ha sido una obra emblemática porque condensa de manera ejemplar esa sensibilidad artística tan particular de Paulina Cassidy y su conexión con los arquetipos y su compromiso con una visión del tarot que junta el arte, la introspección, la belleza, en un panorama donde proliferan barajas de diseño tal vez más superficial, tal vez más temático. La obra de Cassidy se mantiene como una referencia estética y también ética. En fin, que es una autora que me parece que hay que tener presente. También tiene una baraja de oracular con algunas brujitas. Muy interesante su trabajo. Sobre todo si te gusta su estética, creo que puede ser un trabajo que te comunica. Hoy día nos juntamos para conversar un tema que no deja de ser complicado, que es el miedo al cambio. Voy a cortar en 3 montones de cartas, como se hace tradicionalmente, y vamos a tratar de conversar sobre lo que el tarot nos puede enseñar para que tengamos una mejor disposición para enfrentar los cambios que son naturales, consustanciales con la vida, ¿no? La vida es cambio y algunas veces nos cuesta asumir esos cambios. La tirada abre con la reina de espada invertida, que habla sobre el miedo al cambio. Es una representación simbólica de la rigidez mental, de la represión emocional, y en su posición invertida este arquetipo de reina que tradicionalmente representa esa claridad mental, intuitiva, aquí tiene que ver más con esa distorsión en la capacidad de discernimiento. Refleja una defensa psíquica que impide el flujo del libre pensamiento y de las emociones. En términos junguianos, habla de una disfunción del pensamiento porque lo disocia de los sentimientos, y en esa disfunción la autocrítica, esa actitud también crítica con la realidad, dificulta la transformación.
Al lado de esto aparece el rey de copas, derecho, en su posición normal, que induce a pensar en un movimiento hacia la maduración emocional. Al principio, nuestra primera actitud es la de reina de espada invertida. No quiero saber del cambio, no me interesa el cambio, pero lo más interesante sería aceptar que la vida es cambio. Desde una perspectiva simbólica, habla de ese sentimiento funcional que ha aprendido a contenerse, pero no a reprimirse. Posteriormente, la tirada continúa con el as de copas, también en posición vertical, que indica que para que asumamos el cambio lo entendamos también no solamente como cambios circunstanciales, físicos, sino que lo asumamos como un cambio desde el punto de vista emocional. Esta carta, como símbolo del potencial afectivo puro del amor en su estado naciente, sugiere que más allá del temor y la defensa, existe la posibilidad real de apertura y de renovación. El símbolo de la copa rebosante alude a la fuente arquetípica del amor universal, de la creatividad emocional, esa dimensión psíquica que cuando se activa tiene el poder de sanar heridas antiguas, modernas y permitir la entrega a una nueva etapa de la vida. Desde una perspectiva junguiana es interesante asumir que no somos seres que podemos controlar la realidad, sino lo más inteligente es adaptarnos y disfrutar del movimiento continuo que es el cambio, porque eso nos lleva al proceso de individuación. Aprovecho este minuto para sugerirte que te suscribas al canal y que le des me gusta y que compartas el contenido con las personas que les puede parecer interesante este contenido. La carta síntesis que resume la tirada es ni más ni menos que el paje de copas, una carta además aquí preciosa, con un conejito, con una copa, que actúa como catalizador que recoge el movimiento propuesto por las tres cartas anteriores, porque la orienta hacia una actitud de apertura creativa, sobre todo ingenua. Como figura arquetípica, el paje representa el inicio del aprendizaje emocional, la disposición a recibir mensajes del inconsciente, de los sueños, de las intuiciones. En este contexto, el paje de copas señala que atravesar el miedo al cambio requiere volver a conectar con esa parte interna inocente, receptiva, no como signo de debilidad, sino como una vía de apertura hacia lo luminoso, hacia el cambio que es parte de la vida. Esta figura también es un heraldo de renovación afectiva. Solo al permitir que emerja esta sensibilidad, a veces un poco infantil, inmadura, puede comenzarse a disolver el miedo al cambio. Esta es la actitud clave. Disolver el miedo a través de la curiosidad infantil desde el juego. Espero que estas reflexiones en el jardín arcano hayan sembrado nuevas ideas o iluminado antiguos senderos. Suscríbanse y activen la campanita para futuras exploraciones. Los comentarios siempre son bienvenidos porque este jardín florece en el diálogo. Nos encontramos de nuevo bajo la sombra serena de los árboles en el próximo encuentro en el jardín arcano. Muchas gracias por ver este video.